Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo este impacta en las pequeñas y medianas empresas. Gracias por acompañarnos, soy Christopher Argudín, editor de podcast de WordTech Capital, y en este episodio hablaremos sobre la evaluación de una empresa y su importancia para recibir una inversión de capital privado, qué debemos saber, a qué ponerle atención y todos los detalles. Para hablar de este tema tenemos como invitada a Eloísa Cadenas. Ella es CEO de Monetage Private Digital Exchange. Eloísa es especialista en criptoactivos desde 2014 y también es candidata a doctora en Ingeniería Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México con una investigación sobre evaluación financiera de criptoactivos en empresas. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenida, Eloísa, me da mucho gusto saludarte. Pues muchísimas gracias a WordTech Capital, primero que nada por la consideración. Actualmente yo soy directora general de Monetae Exchange, una plataforma de intercambio de activos digitales y también de emisión de ofertas públicas de activos digitales reguladas. Estamos basados en El Salvador. Y bueno, pues tengo yo aproximadamente ya 10 años en la industria. Mis antecedentes con los temas financieros y de startups inician con un doctorado en ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente con el tema de las valuaciones financieras para empresas que utilizan activos digitales. Y bueno, pues digamos ahí me encargué de hacer este doctorado utilizando ciertas metodologías de evaluación de empresas, digamos un poco más sofisticadas a lo tradicional, que ya platicaremos un poquito de eso. Y también soy cofundadora de PXO, que es el primer stablecoin basado en el peso mexicano. Y en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un pre-seed, un levantamiento de capital de $1 millón hace 2 años. Entonces, bueno, grosso modo, ese es mi background y pues encantada de estar por acá y platicar de evaluaciones financieras en las empresas. Excelente. Para nosotros como fondo es uno de los temas que más llama la atención, ¿no? Saber en qué se fijan los especialistas, qué tiene que hacer o no una empresa, o ya sea un emprendimiento o una pequeña, mediana empresa para poder alcanzar alguna inversión, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos por el principio, ya que escuchamos pues, tu nivel de expertise al respecto, y que si nos pudieras platicar así como punto número uno, ¿qué es así a ciencia cierta la evaluación de una empresa y por qué es importante esto en un proceso de búsqueda de inversión de capital? Claro que sí. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en consideración que la evaluación de una empresa o valoración de una empresa es un estudio que nos va a permitir conocer o determinar el valor económico de una empresa, ¿no? A partir de sus datos financieros, de su plan de negocio, se pueden considerar las expectativas de crecimiento y otras variables que pueden ser incorporadas, que al final esto se traduce en la generación de valor. Entonces, como tal, una valoración, la evaluación de una empresa, es un proceso el cual nos va a permitir conocer o es una referencia crucial para ciertas cuestiones financieras y de negocio. Por ejemplo, el poder vender una empresa, poder captar inversionistas o incluso alguna disputa legal. Este proceso, te diría yo, es fundamental, es crucial para distintos procesos o distintos momentos que pueda tener cualquier empresa. Es decir, cómo nosotros podríamos en determinado momento saber cuál es el valor o qué tan importante es mi empresa si no le ponemos un valor económico, ¿no? Por ahí hay una frase, hay un dicho que dice,
todo tiene un precio. Bueno, las empresas tienen un precio. Saber cuánto vale una empresa también a su vez nos va a permitir conocer el valor de sus acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación es un proceso sumamente, te diría yo, sumamente importante, porque al momento de tomar decisiones, un inversionista pues va a querer asegurar o garantizar el capital que está invirtiendo, y en determinado momento es cuánto al día de hoy es lo que va a poner o lo que va a invertir, y en el tiempo cómo esa inversión puede crecer. Por eso ese conocimiento puntualmente lo vamos a tener a partir de una evaluación. ¿Y existen algún método, existe alguna circunstancia puntual como para hacer este tipo de evaluaciones o de Sí, definitivamente existen muchísimos métodos de evaluación, los cuales han estado sujetos a muchas discusiones, ¿no? Desde distintas perspectivas. La evaluación de una empresa no es lo mismo el criterio que puede utilizar, por ejemplo, una startup, una empresa de reciente creación, una empresa que ni siquiera ha todavía iniciado con el proyecto, puede utilizar ciertos criterios, a diferencia de una empresa que es pública. Entonces, los métodos, los modelos no son únicos, se han planteado muchísimos en función del tipo de empresa que pueda ser. Incluso el criterio de los contadores, por ejemplo, a mí me pasaba que llegaba yo a tener este choque, ¿no? Yo soy ingeniera de profesión, soy un poco más cuantitativa. De pronto los contadores utilizan métodos tradicionales, convencionales, y el reto al que te enfrentas cuando utilizas un método o un modelo de evaluación es qué tanto se ajusta al tipo de empresa que eres, porque eso va a ser muy, muy importante. De ahí que nosotros vamos a poder encontrar algunos métodos, los más convencionales. Te voy a mencionar, digamos, como los más populares. Tenemos, por ejemplo, el método de múltiplos... de múltiplos de mercado o método comparativo, en donde lo que busca este método básicamente es comparar a la empresa con otras empresas que son de su tipo, que existen ya en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a comparar? El precio-beneficio que puede existir, el valor de las ventas, o sea, tal cual es hacer una comparación. Mi empresa, por ejemplo, que fuera de algún producto, no sé, algún refresco, bueno, pues puedo tomar referencia en el mercado y con base en eso establecer una evaluación en función de eso que ya existe en el mercado. Es un modelo, si lo podemos considerar así, más sencillo, más rápido, pero también depende de que realmente en el mercado exista ese servicio o ese producto que tú quieres desarrollar, que lo puedas comparar, para que tú puedas tener un punto de referencia correcto. Entonces, por eso, bueno, pues suele pensarse que es más sencillo. Sin embargo, si tú estás innovando y si tu producto es algo que no existe en el mercado, pues ahí vas a tener esa complejidad y probablemente este método de múltiplos de mercado no sea el adecuado para ti. Luego tenemos otro que este es el valor contable o valor en libros, que básicamente lo que va a utilizar son los datos contables de la empresa y hace tal cual, va a sumar el valor de sus activos y le va a restar sus deudas. Entonces, con base en eso, ya digamos, es un método más directo, pero aquí la limitante es que de pronto puede que nosotros no tengamos o que no se refleje el valor real de esa empresa si es que los activos se encuentran, por ejemplo, ya obsoletos, o tampoco permite captar el potencial de crecimiento de la empresa. O sea, es muy directo,
es muy tajante, diría yo, donde estás justo comparando activos versus el pasivo que tú tienes, tal cual. El último, te podría decir, bueno, en realidad no es el último, hay muchísimos modelos, pero dentro de los más convencionales, es el método de flujos de caja descontados o el método de descuento de flujos de caja. Probablemente sea de los métodos más utilizados, que lo que hace o la premisa que utiliza es que va a considerar los flujos que una empresa puede generar en el futuro. Esa es la premisa. O sea, es decir, vamos a tomar los flujos futuros, se van a actualizar a valor presente utilizando una tasa de descuento y con eso, bueno, ya nosotros podemos tener un valor de la empresa tomando esa proyección. Este modelo, te puedo decir que es muy utilizado, si no es que el más utilizado, y es particularmente útil para empresas con flujos de caja que ya tienen cierta estabilidad y que de alguna forma los podemos pronosticar. Luego entonces, o dicho esto, si es para estos flujos más estables, pues obviamente para una startup o para una empresa que no ha iniciado operaciones o que recién se está consolidando, puede que no sea tan confiable o que tenga mucha volatilidad. Ahora, algo muy importante en este método es esa tasa de descuento que se utiliza. ¿Por qué? Porque una de las críticas a este modelo, que es una de las críticas que realizo yo en esta tesis de doctorado, es que utilizar esta tasa de descuento queda fija en el tiempo. Y eso ya, nosotros tomar una tasa fija en el tiempo, lo que sucede o lo que nos va a limitar es como pensar que todo en el tiempo va a suceder de la misma manera y que no van a haber cambios. Y eso puede que nos genere ciertas complicaciones. Finalmente, otro de los métodos que resulta ser muy efectivo y que es el método que en lo personal yo utilicé para hacer una evaluación financiera, es el método de valoración por opciones reales, un método de evaluación con opciones reales. Este método particularmente justo aborda esa problemática de tomar una tasa fija en el tiempo. Lo que hace este método es que tal cual va haciendo, se considera que es flexible porque va haciendo este análisis cada cierto periodo, lo cual eso nos demanda que en este método nosotros lo que necesitamos es hacer pronósticos. Y es ahí donde empieza el problema de este método de evaluación con opciones reales, porque de pronto no, a algunas áreas o a las empresas les puede resultar complejo o muy complicado hacer este tipo de evaluación, ya que necesitas estimar ciertas probabilidades, cuál es la probabilidad de que esos flujos con el tiempo puedan aumentar o puedan disminuir, y entonces ahí ya empezamos a considerar otro tipo de variables macroeconómicas e incluso ciertos modelos de pronóstico para saber el comportamiento de los flujos futuros y cómo es que van a estar cambiando en el tiempo, ¿no? Lo que nos demanda este método es precisamente hacer esa consideración en el tiempo. Puede ser muy efectivo, o sea, tan efectivo puede ser que de pronto el que nosotros podamos hacer una estimación en la evaluación y obtener un valor negativo
con este método y con esa flexibilidad y con esos pronósticos, incluso el escenario podría cambiar a una evaluación positiva. De ahí la importancia. Sin embargo, y quiero destacarlo nuevamente, puede ser más complejo y requiere supuestos poco más sofisticados. Interesante, pues sí, bien, entonces entendemos que existen todas estas formas, ¿no? De lograr esta actividad. ¿Y, qué tanto llega a influir en un proceso de inversión esta evaluación per se? Digamos, es el vehículo por el cual el inversionista va a tomar la decisión o también cuentan otros factores? Bueno, mira, ¿cómo influye la evaluación en la cantidad de capital que una empresa puede atraer de inversionistas privados? Yo te diría que es prácticamente un 70-80% la evaluación, ¿no? Porque al establecer un tope en la evaluación, o sea, no es lo mismo decir mi empresa vale $1 millón que decir 10, ¿no? Y eso trae ciertas implicaciones. O sea, primero, bueno, el establecer un tope de una evaluación, esto permite que las empresas puedan demostrar que realmente están comprometidas a tener un valor justo para sus acciones. Esto a su vez se traduce o se puede traducir en la generación de más inversionistas y puede traer más capital. Ahora, ¿cómo influye esta evaluación? Pues tiene mucho que ver en el trabajo que te va a costar levantar ese capital, ¿no? Porque si tú a lo mejor estás buscando $1 millón, probablemente lo puedas, o tu ronda de inversionistas, pues tal vez sean tickets de 100,000, tienes 10 inversionistas probablemente, o incluso puedes tener 2 inversionistas de $500,000, por ejemplo, y con eso hiciste tu primer levantamiento. A que si tú estás buscando, por ejemplo, $50 millones, pues eso te va a demandar, para empezar, una búsqueda más exhaustiva, punto número 1. Punto número 2, el tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en juntar esos $50 millones, ¿no? Entonces, por eso la evaluación, o sea, es sumamente importante que quien está buscando atraer inversionistas, pues tenga mucha conciencia o realmente tenga ese conocimiento de que la evaluación que está haciendo es lo más aproximado a la realidad. Y para hacer esta evaluación, es indispensable que la empresa esté en cierta etapa, es decir, ¿se puede hacer una evaluación a una empresa en etapa temprana o tiene que ser ya hasta que está consolidada, que tiene cierto número de operaciones, que ya digamos ha logrado pues sí, consolidar su actividad profesional? No, yo te puedo decir, nosotros levantamos $1 millón, hicimos un levantamiento de $1 millón cuando todavía no estaba el proyecto. Entonces, realmente fue una labor de todos los socios, eso es sumamente importante, fue una labor de todos los socios de conectar con inversionistas con potencial interesados en lo que nosotros o en nuestra idea, o sea, tal cual hicimos un levantamiento de capital en una idea que al final buscamos consolidar y consolidamos en una primera etapa. Y no necesariamente la empresa ya tenía que estar, ¿no? Esto es lo que se conoce como el pre-seed, ¿no? El capital antes de capital semilla, en donde precisamente pues es como el preoperativo o es ese levantamiento que tú estás buscando hacer pues para arrancar el proyecto. Y en el mundo tecnológico o en las empresas de tecnología, esto es muy recurrente. O sea, tal vez ahora
ahora los inversionistas son un poco más cautelosos y están buscando ya que exista cierto track record, que ya por lo menos que haya cierta consolidación, pero todavía está este sector de ángeles inversionistas que efectivamente apuestan, ¿no? a estos proyectos con potencial, que fue el caso de nosotros, en donde al día de hoy pues estamos en otra, ya digamos, en la segunda etapa de levantamiento de capital, pues para darle ese track al proyecto, pero definitivamente es algo que sucede y que se puede levantar capital sin necesidad de que la empresa ya vaya, ya lleve ese recorrido, ¿no? ¿Cuál es un punto importante a considerar o qué es lo que debiésemos tomar en cuenta? Bueno, en mi experiencia definitivamente es los socios. ¿Quiénes son, o sea, el equipo? ¿Quiénes son parte del proyecto? ¿Cuál es la historia de cada uno de ellos? ¿Qué experiencia tienen en lo que quieren desarrollar? ¿Qué tanto conocimiento tienen? ¿Qué tan serios son? Y además, pues la evaluación, ¿no? Evidentemente. Sí, hemos escuchado recurrentemente que es verdad que la inversión se hace muchas veces en el emprendedor, ¿no? O sea, el inversionista muchas veces le apuesta por el carácter, por la historia del emprendedor, ¿no? La personalidad del equipo que, como bien mencionas, sí, antes ya nos han comentado que eso es fundamental para este manejo, ¿no? De las inversiones de capital privado. Y después de implementar estos métodos que ya nos comentaste y de saber qué es en cualquier momento, o sea que no necesariamente tiene que tener cierto tiempo la empresa o cierto nivel de transacciones para poder encontrar una inversión. También se puede mejorar una valoración de la empresa, es decir, yo en un principio no tenía idea de que quería después una inversión, ¿no? Funcionó mi negocio, tal. ¿Puedo después ya empezar a pensar en esto, cómo armar una valoración a modo o eso es imposible? No, o sea, yo te diría sobre todo en las startups o en negocios que están basados más digamos, en la experiencia, en donde iniciaste una idea, no tenías, la verdad es que no, a lo mejor ni siquiera pensabas en levantar capital y entonces empiezas, digamos, con esta idea de generar a lo mejor un proyecto con tu capital, ¿no? Porque tenías ahorros o tenías ahí algo que tú querías poner a trabajar y entonces decides emprender, llevarlo a cabo, pero te das cuenta que tu negocio tiene potencial y algo bien común es que a veces hay muchos mitos sobre esta parte de levantamiento de capital, porque, bueno, en muchas ocasiones te dicen, oye, vas a dejar de ser el dueño de tu empresa, vas a perder autonomía, en fin, hay una serie de cosas ahí, de mitos que de pronto el desconocimiento te puede llevar a estar limitado en tener esa intención de levantar capital. No obstante, puede llegar un punto en el cual pues ya pusiste tus ahorros y quieres crecer tu empresa. Ese es el caso más común, ¿no? Que ya estás, digamos, ya tienes cierto track, ya está tu negocio operando, pero te das cuenta que puede que sea insuficiente o simplemente quieres crecerlo. Y si lo quieres crecer, pero digamos tus flujos en ese momento no te dan, la solución es hacer un levantamiento de capital. Y no tienes que ir con 20 o 50 inversionistas. O sea, si eres una empresa, digamos, mediana, probablemente necesites una ronda friends and family, ¿no? O sea, entre amigos o entre inversionistas individuales, no necesariamente tienes que ir con la empresa. Incluso en esta parte de levantamiento de capital, una recomendación, al menos en mi experiencia, es que si eres una empresa pequeña, eres una startup, no te vayas con los grandes.
porque de pronto las exigencias, los puntos que van a evaluar, pues tienen muchísimo más rigor que lo que tú puedes estar ofreciendo en este momento. Entonces, siempre es muy importante identificar la etapa como empresa, la etapa en la que te encuentras. Y con base en eso, tú vas a poder saber el tipo de inversión que vas a necesitar. Y también es muy importante esto que comentas, hay diferentes formas de levantamiento de capital, ¿no? O sea, es abrir la mente, las posibilidades, no estarte como solo encasquetando con una o ya voy a buscar a los fondos más grandes y pues de pronto, como bien mencionas, pues su grado de complejidad es distinto, ¿no? Y también yo quisiera preguntarte, si hago mi valoración incorrecta o me equivoqué, algo salió mal, eso también me puede afectar para levantar capital, supongo, ¿no? Sí, las valuaciones sesgadas o con ese, digamos, con esa falta de conocimiento, te pueden comprometer a cosas muy complicadas y te pueden meter lo voy a decir de forma muy coloquial, en camisa de 11 varas. Porque si tú, por ejemplo, estás buscando levantar capital y tú estás ofreciendo, no sé, voy a poner el ejemplo, estás buscando 10 millones de dólares eh, por un 10% de participación, eso quiere decir que tu empresa vale muchísimo más. Entonces, lo que el inversionista quiere es que ese 10% o sea, esos 10 millones equivalentes al 10% que te acaba de dar, pues quiere hacer un 2X, o sea, quiere por lo menos aumentar ese valor, ¿no? Que el día de hoy esos 10 millones, pues ya a lo mejor en un año o en 2 años ya valgan 20 o 30 millones. Y es ahí donde empieza el problema, porque eso te demanda como emprendedor, como dueño del negocio, a cumplir esa meta. Es decir, o sea, a veces las empresas digamos, se apuntan al pie, te lo puedo decir así, porque si tú haces una evaluación sin un conocimiento claro o aterrizado a tu realidad, esa creo que es la palabra clave. ¿Qué tan aterrizado estás en tu contexto y en tu realidad? Te puedes meter en un problema con los inversionistas y puedes incluso estar en temas legales, tener una muy mala relación con tus inversionistas, el tema reputacional es sumamente importante. Entonces, cuando tú estableces una evaluación, no solo es ponerle un número y decir, yo creo que mi empresa vale 20 millones de dólares. Justifícame por qué vale 20 millones de dólares. Y sobre todo, algo muy importante es cómo esos flujos futuros, que era lo que platicábamos hace un momento, cómo en el futuro yo voy a llegar a esa meta. Que si yo estoy haciendo una evaluación con base en una expectativa de flujos proyectados con una tasa de crecimiento de un 20% anual, aquí la pregunta, y eso es clave, la mayoría de los inversionistas, pues es hacia donde van, es cómo lo vas a lograr. Necesito que me digas cómo lo vas a lograr. Si el que está buscando inversión privada no puede dar esa respuesta, entonces ahí tenemos ciertas red flags, ¿no? Esos puntos de muy alto riesgo. No solo, una evaluación no solo se trata de un feeling, la evaluación se trata de que realmente conozcas el mercado. Por eso la importancia de saber quiénes están en el equipo. Si yo te digo, hey, vamos a invertir en una empresa de tecnología, ¿no? No sé, que su modelo de negocio sea videollamadas, por ejemplo, un modelo similar a Zoom o a Google Meet, pues
probablemente en este momento ya no sea tan atractivo como lo fue hace 3 años, 2 años, ¿no? Cuando tuvimos todo este tema de la pandemia. Entonces, por eso es bien importante ubicarnos y saber en qué contexto estamos. Si mi producto va para Latinoamérica, hay muchas, me ha llegado a pasar que el tema de las valuaciones, se quiere comparar una evaluación de una empresa en Latinoamérica con una empresa que está en Silicon Valley. Y eso es totalmente un absurdo. O sea, no podemos comparar porque ni siquiera el contexto macroeconómico corresponde a la región. Entonces ahí también es de mucho cuidado saber cómo estás haciendo esa evaluación y cuál es tu mercado objetivo. O sea, no es lo mismo el mercado objetivo en Estados Unidos o una empresa de tecnología que en Latinoamérica, por ejemplo. Esa es otra parte de los riesgos que yo te diría que son muy, muy importantes, ¿no? Y la verdad es que tienes razón. Hemos visto en esta experiencia de platicar con especialistas de diferentes sectores, coinciden, ¿no? Hay que ser muy aterrizados siempre en las propuestas, hay que conocer bien el mercado, hay que hacer estudios serios sobre lo que se va a intentar, ¿no? O en lo que se va a emprender. Eh, Nos has explicado muchísimo, te agradezco mucho, nos has ampliado el conocimiento en cuanto al tema de la evaluación. Quisiera nada más así, como puntualmente, ¿no? ¿Tú qué le dirías a un emprendedor o a un empresario que en este momento está empezando o está pensando en iniciar a hacer una valoración de su empresa? Ya nos has dicho como cosas muy importantes, ¿no? Los métodos, que sí hay que ser muy aterrizados, el conocimiento del mercado, pero así, digamos, punto número 1, quiero hacer mi evaluación, ¿qué debo hacer? A ver, para ponerlo en puntos, te diría, identifica tu etapa. ¿En qué punto estás? ¿Cuál va a ser, cuál sería tu estrategia para levantar capital? Es decir, el monto, los inversionistas que a dónde te vas a dirigir, la narrativa, en este caso, el pitch deck que le llaman, ¿no? Este documento que tienes que presentar, ese storytelling, esa historia de cómo se los vas a platicar a los inversionistas, debe ser bien estratégico, muy estratégico en cómo comunicas, ¿no? Regularmente, y eso es algo bien importante, los inversionistas no tienen tiempo, y más si estás pidiéndoles dinero, eso es bien importante. Si tú te tardas 30 minutos en un pitch, probablemente, es más, ni siquiera, es probable que no llegues a los 30 minutos y que el inversionista se vaya de la reunión. O sea, tienes que captar la atención. Por eso es identificar la etapa, cómo tú estás preparado, tienes que ensayar. Si tú quieres ir a levantar capital, sí o sí tienes que ensayar, tienes que poner tu tiempo, tienes que poner en tu presentación cosas muy específicas. Yo te diría es identificación de problema, cuál es tu propuesta de valor o qué resuelves, cuál es tu proyección de crecimiento, el cómo es sumamente importante. ¿Cómo vas a lograr ese crecimiento y para qué vas a utilizar ese capital? Bueno, y obviamente, ¿qué le ofreces al inversionista? ¿No? Eso es muy importante. Otro punto es hacer una lista de esos posibles inversionistas, o le llaman el inversionista ángel, en donde puedes tener una mejor receptividad que con un fondo de inversión que es más grande. Por eso es muy importante identificar la etapa en la que estás, empezar a crear relaciones de manera anticipada, ¿no? O sea, empezar a establecer cuál es el discurso que le vas a dar, qué es lo que le interesa al inversionista. Tú, más allá, yo a veces creo que es importante, no te aferres a tu idea, trata de entender qué es lo que está buscando el inversionista. El equipo
O sea, necesitas estar con socios o así sean tres, deben complementarse. Si no están de acuerdo, por ahí en el largo plazo, mediano largo plazo puede ser un problema. Estos son algunos puntos Sí. generales. No, pues gracias. Yo creo que nuestros escuchas van a estar muy agradecidos de estos tips. Y siempre en esta charla nos gusta, ya vamos perfilándonos hacia el final de la charla, nos gusta hacer este ejercicio como de ver hacia en perspectiva, ¿no? Hacia el futuro. Y yo quisiera preguntarte, en un futuro, ¿tú cómo consideras que va a cambiar esto de las evaluaciones? Se van a implementar nuevos requisitos, nuevos métodos? Se va a dejar de pedir, creo que es algo que no va a existir, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué consideras que va a pasar en el futuro con esta actividad puntualmente? Mira, en el tema del levantamiento de capital y de inversiones en startups, me parece que, y de hecho lo estamos viendo ya, va a seguir creciendo, pero va a ser más cauteloso. Va a tomar cierta relevancia, bueno, de hecho ya lo ha tomado, pero ahora desde otra perspectiva, los activos intangibles, que es uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Los mercados están migrando a otro tipo de modelos de negocio, estamos viendo ahora aplicaciones, ¿no? O sea, anteriormente todavía cuando yo hacía mi doctorado me decían, es que no podemos evaluar una aplicación como Instagram. Claro que se puede evaluar, o sea, siempre hay algo que vamos a poder medir, ya sean los likes, el número de seguidores, el número de interacciones, todas estas aplicaciones ya tienen estadísticas, ya te dan métricas. Con esas métricas definitivamente tú puedes hacer una proyección en el mediano largo plazo y con eso tú puedes estimar incluso tus ingresos, ¿no? Con base en, por ejemplo, un youtuber. ¿Cómo podrías invertir en un youtuber? Por ahí antes a lo mejor no era una pregunta que se hiciera, pero al día de hoy ya toma relevancia. Ah, mira, yo tengo cierto número de followers, tengo tantas interacciones, el impacto que puedo yo tener por el anuncio de tu marca puede ser X, ¿no? Entonces una empresa podría hacer este tipo de inversiones y más allá de que se cambie el método, o sea, el método va a existir, eso no va a cambiar, sino es que tanto estamos adaptando esos métodos al contexto actual. Me parece que el reto realmente está ahí, salir de la caja y pensar que todo va a ser flujos de efectivo futuros. Podemos migrar a otros modelos, aunque parecieran más complejos. Bueno, por eso tenemos que buscar a gente con experiencia que permita hacer pues esas adaptaciones de los modelos que ya existen, métodos para evaluar como tal. Excelente, Luisa. Pues la verdad es que nos has dado una gran explicación. Ha sido muy completa y pues yo agradecerte. La verdad es que nos has esclarecido muchísimas dudas que teníamos. No sé si gustarías comentar algo al final como a modo de cierre o algo que de pronto tú crees que sea también importante y que no hayamos mencionado. Pues me parece que todo se abordó. Estoy muy agradecida pues con WordTech como tal por la invitación. Me parece que algo que es sumamente importante es hacer buenas valuaciones. Si hay algo adicional que me gustaría decir, es eso. Hagamos buenas valuaciones y cuando hablo de buenas es aterrizadas a nuestro contexto y a nuestra realidad, sin hacer sobrevaluaciones por el simple hecho de querer captar más capital, que no nos gane la ambición, vayamos con pies de plomo porque a veces lo difícil está en qué compromisos adquirimos toda vez que ya recaudamos fondos. Y ahora sí, cuando cierras tu ronda, empieza a correr el tiempo para justo cumplir lo que tú prometiste. Pues muchas gracias, Eloísa. Hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, compartirnos tu experiencia y conocimientos. Ha sido en verdad un gusto charlar contigo para este podcast. Y bueno, también muchas gracias a todos por escucharnos.
No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olviden dar clic en la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. En todas estamos como WordTech Capital. Nos escuchamos pronto.